Hola chavos, buenas tardes. Hoy vamos a empezar ya a hablar sobre las patologías del aparato respiratorio. Una vez que ya la clase pasada comprendimos un poco y recordamos un poco sobre la anatomía y fisiología de este aparato, bueno, pues entonces ya podemos empezar con las patologías. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la bronquitis. De inicio, bueno, la bronquitis es la inflamación del árbol traqueobronquial. Si recordamos un poco lo que hablamos la clase pasada, tenemos la tráquea, los bronquios, y de los bronquios salen ramificaciones, que es el árbol traqueobronquial, y de ahí sigue el árbol alveolar. Bueno, cuando está un bronquio inflamado, normalmente va a ser por exceso de moco o porque ya es una situación crónica. Al haber exceso de moco, pues va a haber dificultad para que el aire pueda pasar de manera normal, y esto entonces produce la patología. Tenemos que hay de dos tipos. Tenemos la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. Vamos a empezar hablando de la bronquitis aguda. Y esta, bueno, como ya les comenté, es la inflamación del árbol traqueobronquial después de una infección de vías aéreas superiores, que se produce en pacientes que no tienen trastornos pulmonares crónicos. Simplemente, bueno, un resfriadito, una faringoamigdalitis que inició en la gargantita, pues se bajó la infección, las bacterias fueron bajando y entonces ahora se llenó de moco los bronquios y empieza a haber una dificultad respiratoria. Bueno, tenemos que la bronquitis se puede presentar tanto vírica como bacteriana. Y entonces, si hablamos de que es vírica, puede ser por rinovirus, coronavirus, virus de la influenza A o B y virus de la parainfluenza. Pero si habláramos de una bronquitis bacteriana, puede ser por Mycoplasma pneumoniae o por Bordetella pertussis. Estas dos bacterias pueden provocar también que, bueno, pues se presente la bronquitis. En cuanto a su semiología, pues va a ser tos que no es productiva o es levemente productiva. Con decir tos productiva o levemente productiva me refiero a que como está muy cerrado el bronquio, no hay posibilidad de que haya flema o no hay mucha flema, entonces la tos puede ser más bien seca. Esta tos se acompaña de infección respiratoria. Vamos a ver aquí, como ven en la primera imagen, los pulmones están llenos de moco y hay dificultad para respirar. Al haber dificultad para respirar, como vemos en la siguiente imagen, los pacientes van a experimentar un dolor opresivo en el pecho. Van a sentir como si les estuvieran apretando la espalda y el pecho al mismo tiempo. Y bueno, pues esto provoca dificultad para respirar. Los signos y síntomas de una insuficiencia respiratoria, pues es principalmente la taquipnea. ¿A qué me refiero con esto? Las respiraciones están muy aceleradas. Y la cianosis peribucal. No está pasando bien oxígeno, no está pasando bien aire. Alrededor de los labios se torna moradito. En el caso de los niños, pues tenemos otro tipo de signos y síntomas, como son, bueno, pues la disnea o dificultad respiratoria, tiraje intercostal, retracción sifoidea, disociación toracoabdominal, la cianosis peribucal también se presenta. En general, pues siendo infección, va a haber fiebre. La fiebre normalmente va a ser arriba de 38 grados. Y al momento de que las personas están respirando, se escucha estertores o roncos. Su pechito se escucha que está roncando, pero también se pueden escuchar sibilancias. ¿Qué es esto? Al momento de que se coloca el estetoscopio se escucha un sonido más o menos así. Así se va a escuchar los pulmones de esta persona, porque bueno, pues no está pasando bien el aire. Imaginemos que el bronquio es como si fuera un popote y el popote lo están apretando y lo están soplando. Ese mismo ruidito es el que van a hacer nuestros bronquios. Bueno, si llegara a haber esputo, que es la flema como tal,
Si se llegara a presentar esputo, normalmente va a ser, puede ser claro, transparente o puede ser purulento. En este caso el que estamos viendo es purulento semitransparente. Tiene unos restos verdecitos, quiere decir que hay una infección. Pero va a haber ocasiones donde también se presente con sangre. ¿Por qué? Porque se empiezan a desgarrar los vasitos por la fuerza que se hace para toser y entonces se puede expulsar con pequeñas gotitas de sangre. No es de alarmarse, pero sí se puede llegar a presentar así. Bueno, la tos va a ser lo que más va a durar, es el síntoma que más va a perdurar en esta patología. Inclusive después de desaparecer la enfermedad, la tos puede perdurar y bueno, esto ya es de valorarse. Después pues tenemos que ver cómo se diagnostica esto. Bueno, el diagnóstico de una bronquitis es meramente clínico, un interrogatorio con el paciente, una auscultación de sus pulmones y exploración física basta para darse cuenta que realmente lo que está sufriendo es una bronquitis. Cuando se escuchan muchos ruidos, muchos infiltrados, se tiene que realizar de preferencia una radiografía de tórax. La radiografía que ustedes aquí ven se llama tele de tórax, ese es el nombre correcto. Esta radiografía, vamos a empezar a conocer un poco esto. Es una paciente de sexo femenino. Aquí se ven las glándulas mamarias, se ven las costillas. La parte que se ve negra en las costillas son los pulmones. En medio de los pulmones se ve una forma ligeramente como si fuera una perita. Ese es el corazón. Pero esta radiografía no está normal. Aquí me está marcando que los bronquios están inflamados. ¿Cómo lo sé? Bueno, en una radiografía normal no aparecerían todas esas rayitas adentro de los pulmones. Todas esas rayitas o esa opacidad en las rayas de los pulmones es el árbol traqueobronquial. Está tan inflamado que se puede ver ante una radiografía. Entonces aquí se ve que en efecto estamos hablando de una paciente del sexo femenino que está presentando bronquitis. Y cuando una persona tiene una dificultad respiratoria grave, tenemos que someterlo a un examen de oximetría. Este aparato pequeñito que ven aquí se llama oxímetro de pulso. Se coloca en el dedo del paciente con la pantalla hacia arriba y nos va a marcar cómo está el pulso del paciente, pero también cómo está su saturación de oxígeno. Qué tanto porcentaje de oxígeno está ingresando al organismo. Lo normal pues es que sea de 98 a 99, pero en personas con insuficiencia respiratoria pueden desaturar hasta 89 y bueno, en estos casos pues ya se requiere hospitalización y oxígeno forzoso. Bueno, este sería entonces el método de diagnóstico pues más común y lo más normal que se le va a realizar a la persona. Cuando no se resuelve la tos, bueno pues entonces además de la radiografía de tórax se tiene que realizar pruebas de función pulmonar, como lo es la espirometría. Una espirometría es un estudio en el cual se le pide al paciente que sople muy fuerte sobre un aparatito y en una pantalla va a registrar cómo están funcionando sus pulmones. Se le tapa la nariz al paciente y con la nariz tapada debe soplar lo más fuerte que pueda para ver la función que tienen sus pulmones en ese momento. Pero bueno, esto es cuando ya se empieza a complicar. Ahora, ¿qué tratamiento? Bueno, pues principalmente tratamiento para aliviar los síntomas, como es el paracetamol. Va a calmar el dolor y va a calmar la fiebre también. Se requiere que el paciente consuma abundantes líquidos, que se mantenga en reposo por lo menos 5 días, que no haga ningún tipo de esfuerzo porque pues no puede respirar bien, entonces esto puede complicar más las cosas y evitar los cambios bruscos de temperatura. Cuando hay una dificultad respiratoria muy fuerte, se recomiendan fármacos broncodilatadores, como es el salbutamol. Y aquí vemos que la presentación es Ambroxol con salbutamol, que es un antitusivo más un broncodilatador para ayudar a contrarrestar la tos y abrir las vías respiratorias. Y si fuera una bronquitis bacteriana,
Bueno, pues el fármaco de elección va a ser la acitromicina, preferentemente de 500 miligramos por la vía oral, dosis única. Posteriormente va a ser de 250 miligramos cada 24 horas por 4 días. Y si no fuera este fármaco, se puede utilizar la claritromicina. Esta es de 500 miligramos, vía oral también. Esta va a ser cada 12 horas durante 7 días. Bueno, eso sería entonces en cuanto a la bronquitis aguda. Si no hay ninguna situación pulmonar adyacente, no se tiene por qué complicar. Su pronóstico pues normalmente va a durar, como les decía, puede durar 5 días, pero va a haber pacientes en los que puede durar de 2 a 3 semanas y la tos pues va a tardar más en desaparecer. Ahora, la bronquitis crónica o la obstrucción pulmonar crónica es un tipo de EPOC. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se divide en dos, que puede ser la bronquitis crónica o el efisema pulmonar. En este caso, una bronquitis crónica va a suceder cuando hay una irritación de los bronquios y estos ya están dañados y entonces se imposibilita que pase el aire de manera normal. En los bronquios tenemos unos cilios, unos como vellitos, que ayudan a que toda la suciedad, todas las bacterias avancen y se regresen por donde entraron y salgan del cuerpo. Cuando tenemos bronquitis crónica, la vía aérea está irritada, hay un exceso de moco permanente y los cilios o se desprenden o están dañados y entonces se van a estar acumulando ahí tanto el moco como los microorganismos y pueden complicar al paciente. Una persona con bronquitis crónica va a presentar los mismos signos y síntomas de la bronquitis aguda, sin embargo en ellos permanece ya de manera definitiva la tos que puede ser semiproductiva, y el esputo purulento o blanquecino. Bueno, en este caso, en cuanto a la bronquitis crónica, pues no hay un tratamiento como tal para curarla, simplemente es un control, ya es algo con el que va a vivir la persona para siempre. Entonces, pues lo más recomendable son los broncodilatadores como el salbutamol para cuando se presentan episodios de dificultad respiratoria. Es lo único que se puede recomendar. Y esta su etiología no siempre va a ser viral o bacteriana. Normalmente es por exposición a solventes, a humo de las fábricas, y la bronquitis crónica tiende a aparecer en personas fumadoras pasivas y en personas fumadoras activas de muchos años. Bueno, esto es entonces el tema del día de hoy, chicos. Cualquier duda, por favor, me comentan y pues ya nada más queda que me realicen su actividad. Que tengan bonito día.